Francisco era un hombre común, pero con un descontento profundo que lo acompañaba cada día. Aunque tenía una vida relativamente estable, con una familia amorosa, un hogar modesto y un trabajo que le permitía sostenerse, Francisco no lograba sentirse en paz consigo mismo. Desde que despertaba hasta que caía rendido por la noche, sus pensamientos se llenaban de quejas y reproches hacia la vida que llevaba. Su mente siempre volvía a la misma pregunta: ¿por qué mi vida es tan difícil? A pesar de que desde el exterior su vida no parecía particularmente desafiante, Francisco veía sus días como una serie de pruebas interminables. Sentía que su existencia estaba marcada por problemas constantes, y aunque a menudo sus preocupaciones eran pequeñas, una discusión en el trabajo, un malentendido con un amigo, o la sensación de cansancio que le embargaba al final del día, él las percibía como grandes cargas. Las dificultades, para Francisco, no eran simples obstáculos en su camino, sino montañas imposibles de escalar. Todos los días, mientras caminaba por la ciudad para realizar sus tareas diarias, el hombre reflexionaba sobre su vida. ¿Qué he hecho para merecer tantas dificultades?, se preguntaba una y otra vez. Sus pensamientos giraban en torno a la sensación de que el universo, de alguna manera, le estaba castigando. Veía a los demás como personas afortunadas, mientras que él se sentía atrapado en un ciclo de desdicha. Era común escuchar a Francisco quejarse. Decía cosas como: esta vida no es más que un cúmulo de problemas, o nada me sale bien, siempre hay algo que va mal. Sus palabras, llenas de amargura, reflejaban su insatisfacción crónica, y quienes lo rodeaban empezaban a distanciarse de él, cansados de su constante negatividad. Francisco, aunque no lo expresaba abiertamente, sentía que nadie lo comprendía. Creía que los demás no podían ver el peso que cargaba en su interior, un peso que lo consumía y lo hacía sentir como si su vida no tuviera un propósito verdadero. Con el tiempo, esta insatisfacción empezó a afectarlo aún más profundamente. Ya no encontraba alegría en las cosas simples que antes le daban consuelo. Los días soleados, el canto de los pájaros, o la calidez de una tarde tranquila, todo lo que antes era motivo de felicidad para Francisco se había vuelto insignificante. Nada parecía tener sentido. Un día, mientras Francisco caminaba por un sendero solitario, cerca de un bosque en las afueras de la ciudad, se detuvo en un claro. Estaba agotado, tanto física como emocionalmente, y decidió sentarse en una piedra para descansar un poco. La naturaleza que lo rodeaba, con sus árboles altos y el canto de los pájaros, ofrecía una tranquilidad que contrastaba con el torbellino de emociones que sentía en su interior. Sin embargo, Francisco estaba tan sumido en sus pensamientos que apenas notaba la belleza del entorno. Mientras reflexionaba sobre su vida y todas las cosas que consideraba injustas, algo captó su atención. No muy lejos de donde estaba sentado, vio un majestuoso águila posada en la rama de un árbol. El águila tenía una presencia imponente, con sus grandes alas extendidas y sus ojos penetrantes. Francisco, intrigado, comenzó a observarla más detenidamente. El águila había cazado una pequeña presa y, sin preocuparse por nada más, estaba comiéndola tranquilamente. Francisco se quedó fascinado por la escena. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, algo capturara su atención más allá de sus propios pensamientos negativos. Durante unos minutos, todo lo que existía en su mente era la imagen del águila y la forma en que comía su presa. Fue entonces cuando algo comenzó a cambiar dentro de él. Observando al águila, Francisco empezó a compararla con su propia vida. El águila parecía tan libre, tan despreocupada. No tenía que lidiar con los problemas humanos, no tenía que preocuparse por pagar cuentas, resolver conflictos familiares o mantener un trabajo que, en su caso, no le satisfacía. La vida del águila parecía tan simple, tan perfecta. Desde su perspectiva, todo lo que el águila tenía que hacer era volar por el cielo,
cazar su comida y vivir libremente sin preocupaciones. Mira qué vida fácil tiene esa águila, pensó Francisco. No tiene que lidiar con el estrés que yo siento todos los días. No tiene que enfrentarse a los problemas que parecen perseguirme a donde quiera que vaya. En ese momento, Francisco comenzó a cuestionarse aún más profundamente, ¿por qué no podía tener una vida así? ¿Por qué no podía, al igual que el águila, vivir sin preocupaciones, volando libremente por el cielo y disfrutando de la simplicidad de la existencia? Los pensamientos de Francisco se volvieron cada vez más intensos. No podía apartar los ojos del águila, que ahora había terminado de comer y extendía sus alas para volar nuevamente. El ave, con una elegancia natural, se elevó por el cielo, surcando las alturas con una libertad que Francisco solo podía soñar. El contraste entre la vida del águila y la suya propia se volvió insoportable para él. En ese instante, algo dentro de Francisco se rompió. Las palabras resonaron en el aire, como si el viento las hubiera capturado y llevado hacia el cielo. Francisco, ahora con el corazón acelerado, repitió su deseo una y otra vez, con una intensidad que lo sorprendió a sí mismo: quisiera ser un águila. Quisiera ser un águila. Cada vez que lo decía, sentía como si estuviera liberando una parte de sí, dejando salir todo el dolor y la frustración acumulada a lo largo de los años. Después de gritar su deseo con todo su corazón, Francisco sintió que el aire a su alrededor cambió. El cielo, que había estado despejado, comenzó a nublarse ligeramente y una extraña calma invadió el claro del bosque. Francisco, todavía emocionado por la intensidad de sus emociones, se quedó quieto, respirando profundamente. Sentía que algo poderoso estaba sucediendo, aunque no podía precisar qué. De repente, una brisa suave comenzó a soplar a su alrededor y en el silencio del bosque, una voz suave, pero firme, habló desde lo alto: Francisco, tus palabras han sido escuchadas. Francisco miró a su alrededor, tratando de encontrar el origen de aquella voz, pero no vio a nadie. La brisa se intensificó y, al levantar la vista hacia el cielo, vio una figura radiante descendiendo lentamente. Era un ser celestial, un ángel cuya luz dorada brillaba con una calidez reconfortante. Sus alas extendidas reflejaban la luz del sol y parecían estar hechas de plumas de oro puro. Francisco, asombrado y atónito, apenas podía procesar lo que estaba viendo. El ángel descendió suavemente hasta posarse frente a Francisco. Aunque la figura irradiaba poder, había una ternura en sus ojos que tranquilizó a Francisco de inmediato. El ángel habló nuevamente, con una voz que resonaba tanto en el aire como en el corazón de Francisco: has deseado con todo tu ser libre de tus problemas, y he venido a concederte ese deseo. Pero debes recordar que cada deseo trae consigo consecuencias, y la libertad que buscas no siempre es lo que parece. Francisco, sin pensarlo mucho, respondió rápidamente: lo único que quiero es ser libre, volar lejos de todos mis problemas, ser como el águila que acabo de ver. El ángel lo miró en silencio por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, sin más advertencias, extendió una mano hacia Francisco. Un destello de luz brilló desde la palma del ángel, envolviendo a Francisco en una cálida y suave energía. Francisco cerró los ojos al sentir una oleada de paz y una extraña sensación de ligereza. Era como si su cuerpo comenzara a desvanecerse, a fundirse con el aire que lo rodeaba. Lo siguiente que sintió fue un cambio radical en su percepción. Su cuerpo se aligeró aún más, y cuando abrió los ojos, ya no estaba parado en el suelo. En lugar de sus manos y pies, vio grandes alas extendiéndose a sus lados. Su cuerpo había cambiado por completo, ahora tenía plumas, garras y un pico. El ángel lo había transformado en un águila, cumpliendo su deseo de escapar de su vida humana. Francisco, asombrado, extendió sus nuevas alas, sintiendo el aire fluir a través de ellas.
Podía sentir la ligereza de su cuerpo y la fuerza en sus músculos, listos para volar. El ángel, que aún flotaba cerca de él, lo miró con una suave sonrisa y dijo: ahora eres un águila, como has deseado. Vive y aprende de esta nueva vida. Pero recuerda, la libertad no siempre es tan simple como parece. Con esas palabras, el ángel se desvaneció en el aire, dejando a Francisco, ahora convertido en águila, solo en el claro del bosque. Francisco, aún maravillado por su nueva forma, sintió un impulso natural que lo llevó a levantar sus alas y emprender el vuelo. Con un aleteo poderoso, ascendió rápidamente hacia el cielo, sintiendo el viento acariciar sus plumas. La sensación era indescriptible. Durante tanto tiempo había soñado con escapar de sus problemas, y ahora, finalmente, estaba experimentando la libertad que tanto había anhelado. Al principio, todo le parecía perfecto. Volaba sobre los árboles, las montañas y los valles, disfrutando de la vista panorámica del mundo desde lo alto. Ya no estaba confinado al suelo, ya no sentía las limitaciones de su cuerpo humano. Ahora, como águila, podía moverse sin esfuerzo a través del cielo, sin preocupaciones, sin responsabilidades. Se sentía invencible. Francisco disfrutaba de cada momento, volando sobre ríos cristalinos y vastos bosques, explorando territorios que nunca antes había visto. Todo parecía nuevo y lleno de posibilidades. El simple acto de volar, de sentir el viento bajo sus alas, era algo que lo llenaba de alegría. Pensaba que finalmente había encontrado lo que siempre había buscado, la verdadera libertad. Sin embargo, después de varios días de volar sin rumbo, Francisco comenzó a sentir algo que no esperaba. Al principio, era solo una ligera incomodidad, una sensación en su estómago que lo desconcertaba. Pero pronto se dio cuenta de lo que era: tenía hambre. Como humano, nunca había tenido que pensar demasiado en dónde conseguir su próxima comida. Podía simplemente ir a la cocina, comprar algo en una tienda o sentarse en un restaurante. Pero ahora, como águila, la situación era completamente diferente. Intentó ignorar la sensación de hambre, pero con el paso de las horas, el malestar se volvió más fuerte. Francisco, que hasta ahora solo había disfrutado de la libertad del vuelo, se dio cuenta de que, al igual que cualquier otro animal, necesitaba cazar para sobrevivir. La vida como águila, que al principio había parecido tan fácil y llena de placer, comenzó a revelar su lado más complicado. Francisco, que ahora tenía que encontrar su propia comida, se enfrentaba a una nueva realidad. Aunque tenía el cuerpo y las habilidades de un águila, no tenía la experiencia que otros de su especie habrían adquirido desde el nacimiento. Sabía que las águilas cazaban para alimentarse, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Durante sus primeros intentos de caza, Francisco fracasó estrepitosamente. Volaba bajo, tratando de atrapar pequeños animales, pero su falta de práctica y precisión lo dejaba frustrado. Las presas escapaban rápidamente, dejándolo agotado y aún más hambriento. Intentó cazar peces en un río cercano, pero cada vez que se lanzaba al agua, fallaba en atrapar algo. Su hambre se volvía más intensa, y comenzaba a sentirse desesperado. A medida que pasaban los días, la emoción inicial de ser un águila se desvaneció. Francisco se dio cuenta de que la vida como ave no era tan simple como había imaginado. Sí, podía volar libremente, pero esa libertad también venía con una nueva serie de desafíos. No había nadie que le diera de comer, nadie que lo ayudara cuando estaba cansado o herido. Tenía que arreglársela solo, enfrentando las dificultades de la naturaleza. Las noches, que al principio le parecían tranquilas y llenas de estrellas, comenzaron a ser momentos de soledad y frío. Francisco no sabía dónde buscar refugio, y muchas veces se encontraba pasando las noches al aire libre, expuesto a los elementos. En más de una ocasión, tuvo que luchar contra otros animales por comida o territorio,
enfrentando amenazas que no había previsto. A pesar de todos estos desafíos, Francisco no se rindió de inmediato. La determinación de sobrevivir lo llevó a seguir intentándolo. Poco a poco, comenzó a mejorar en la casa. Aprendió a observar el comportamiento de los animales, a ser paciente y a aprovechar el momento adecuado para atacar. Aunque no siempre tenía éxito, con el tiempo logró cazar pequeños roedores y peces, lo que le permitió aliviar su hambre. Sin embargo, incluso con sus éxitos ocasionales, Francisco comenzó a sentir una profunda insatisfacción nuevamente. Al principio, había pensado que convertirse en águila le daría la libertad que siempre había soñado, pero ahora se daba cuenta de que esta nueva vida también estaba llena de desafíos. La supervivencia diaria, la búsqueda constante de alimento y la soledad lo hacían sentir una carga que nunca había imaginado. A veces, mientras descansaba en lo alto de una montaña o en una rama de un árbol, Francisco pensaba en su vida anterior. Aunque estaba lleno de problemas y responsabilidades, ahora lo veía con una perspectiva diferente. Como humano, había tenido una estabilidad que como águila nunca tendría. Podía contar con el apoyo de su familia, disfrutar de una comida caliente sin tener que cazarla, y dormir en una cama cómoda al final del día. Lo que una vez había percibido como libertad, ahora lo veía como una ilusión. Ser un águila no lo había liberado de sus problemas, solo le había dado nuevos desafíos que no estaba preparado para enfrentar. Francisco comenzó a darse cuenta de que, aunque había huido de su vida humana buscando escapar de sus responsabilidades, había subestimado lo que eso realmente significaba. Los días pasaban, y para Francisco, la vida como águila se había convertido en una lucha constante. El cansancio y el hambre lo consumían, haciéndole perder la energía que una vez había sentido al volar por los cielos. A pesar de los pequeños éxitos en la caza al principio, ahora su cuerpo se sentía más pesado, sus reflejos más lentos y su vista menos aguda. Las garras que antes habían sido fuertes y ágiles ahora parecían torpes y débiles. Llevaba días sin encontrar comida. El paisaje, que antes había sido su terreno de juego, ahora le parecía un desierto interminable, lleno de amenazas y obstáculos. El hambre lo debilitaba tanto que cada intento de caza se convertía en una experiencia frustrante. Los pequeños animales lo veían acercarse desde lejos y huían antes de que tuviera la oportunidad de atraparlos. Sus vuelos, antes majestuosos y poderosos, ahora eran cortos y torpes. La energía que una vez había sentido al planear sobre los valles ya no estaba allí. Su mente, atormentada por la desesperación, comenzaba a perder claridad. En medio de su debilidad, Francisco se convirtió en un blanco fácil. Un día, mientras descansaba en una roca, tratando de reunir fuerzas para seguir buscando comida, un grupo de cuervos lo vio. Los cuervos, conocidos por su astucia y agresividad, lo percibieron como una presa fácil. Sin perder tiempo, se lanzaron hacia él con una velocidad que lo tomó por sorpresa. En su estado debilitado, Francisco apenas tuvo tiempo de reaccionar. El primer cuervo lo golpeó por detrás, clavando su pico en una de sus alas. Francisco gritó de dolor, tratando de levantar vuelo, pero otro cuervo lo atacó por el frente, arañando su pecho con sus garras. Los ataques eran implacables. Los cuervos lo rodeaban, atacando desde todas las direcciones. Francisco luchaba desesperadamente, moviendo sus alas con dificultad, pero no podía defenderse adecuadamente. Su visión se nublaba, y el dolor en su cuerpo era insoportable. Desesperado por escapar, Francisco ideó una última táctica: volar lo más alto posible, hasta donde los cuervos no pudieran alcanzarlo. Sabía que las águilas podían volar a grandes alturas, y pensó que si lograba ascender lo suficiente, los cuervos se cansarían y lo dejarían en paz. Con sus últimas fuerzas, se impulsó al aire y comenzó a ascender. El esfuerzo fue monumental.
Cada aleteo requería más energía de la que su cuerpo podía ofrecer. Sentía que sus alas pesaban toneladas y cada respiración era un esfuerzo agónico. Sin embargo, se aferraba a la idea de que si lograba ganar altura, estaría a salvo. Los cuervos lo seguían de cerca, atacando cada vez que bajaba un poco su guardia. El aire se volvía más delgado a medida que subía, y el horizonte parecía estirarse sin fin. Pero Francisco había subestimado su estado. Después de varios días sin comer y apenas descansar, su cuerpo ya no tenía la resistencia necesaria. A pesar de su voluntad de sobrevivir, su cuerpo no respondía como antes. Su velocidad disminuyó, y pronto se dio cuenta de que ya no podía seguir ascendiendo. Los cuervos, al notar su debilidad, intensificaron sus ataques. Uno de ellos logró morder su ala izquierda con fuerza, arrancando algunas plumas y dejándolo incapaz de mantener el equilibrio. Con un grito de dolor y frustración, Francisco cayó en picada, apenas logrando estabilizarse antes de estrellarse contra el suelo. Los cuervos, al verlo tan débil, lo abandonaron finalmente, satisfechos con haberlo reducido a ese estado. Francesco, herido y exhausto, logró escapar de sus ataques, pero su cuerpo estaba al borde del colapso. Con sus últimas energías, Francisco voló en busca de un lugar seguro. Apenas podía mantenerse en el aire, sus alas temblaban y cada aleteo le provocaba un dolor inmenso. Sin embargo, logró divisar un árbol grande cerca de lo que parecía ser un edificio grande y blanco. Con gran esfuerzo, se dirigió hacia ese lugar, esperando poder encontrar refugio. Cuando se posó en una rama alta del árbol, apenas pudo mantenerse erguido. Desde allí, vio que el edificio era un hospital. Observó cómo las personas entraban por las puertas, algunas en camillas, otras cojeando o con signos visibles de enfermedad. Lo que más llamó su atención fue que, después de un tiempo, esas mismas personas salían del hospital, curadas o al menos mejoradas. Algunos caminaban con renovada energía, otros eran recibidos por sus familiares, llenos de alivio. Francisco, desde su cansada posición en la rama, observó todo con detenimiento. La vista de aquellas personas recuperándose lo hizo reflexionar profundamente. Pensó en su vida como humano, en las veces que se había sentido abrumado por problemas que ahora parecían pequeños en comparación con lo que había vivido como águila. Se dio cuenta de que, como humano, siempre había tenido la capacidad de curarse, de pedir ayuda, de sanar tanto física como emocionalmente. Pero en su forma actual, como águila, esas opciones ya no estaban a su disposición. Con una tristeza profunda, Francisco deseó en ese momento volver a ser humano. Quería entrar en ese hospital y curar todas sus heridas, tanto las físicas como las emocionales. Quería volver a su vida anterior, enfrentarse a los problemas que una vez había visto como insuperables, pero que ahora le parecían manejables en comparación con las dificultades de la vida salvaje. Sin embargo, sabía que ese deseo ya no podría ser concedido. Su cuerpo estaba demasiado débil. Las heridas y el hambre lo habían consumido. Con un suspiro profundo, Francisco cerró los ojos, sintiendo cómo su energía lo abandonaba lentamente. El viento suave movía las hojas del árbol y el sonido de las personas entrando y saliendo del hospital se desvanecía en la distancia. Francisco, el hombre que había deseado ser libre de sus problemas, murió en la rama de ese árbol, con la vista fija en la entrada del hospital, donde la vida seguía su curso. No logró volver a ser humano, pero en sus últimos momentos, comprendió la importancia de valorar lo que había tenido, de aceptarse a sí mismo y de enfrentar la vida con todo lo que eso implicaba, en lugar de buscar escapar de sus responsabilidades. La vida de Francisco se convirtió en un reflejo de algo que muchos seres humanos experimentan a lo largo de su existencia, la insatisfacción con lo que somos y lo que tenemos.
En su búsqueda de una existencia sin problemas, Francisco cometió el error de desear una vida diferente, una en la que creyó que podría escapar de sus preocupaciones, responsabilidades y cargas emocionales. Su historia, aunque trágica, nos deja una enseñanza profunda sobre el autoconocimiento, la aceptación y la sabiduría que se necesita para enfrentar las adversidades de la vida. Uno de los aspectos clave que surge en la vida de Francisco es la creencia de que ser alguien diferente, en su caso un águila, le permitiría liberarse de los problemas que enfrentaba como ser humano. Este deseo de escape es común en la experiencia humana. Cuando nos sentimos agobiados por los desafíos, a menudo soñamos con cambiar drásticamente nuestra situación. Francisco proyectó en el águila la idea de una vida sin preocupaciones, una vida en la que no tendría que enfrentarse a los conflictos cotidianos, como las relaciones interpersonales, las responsabilidades laborales o las luchas internas. Creía que, al volar libre en el cielo, estaría por encima de los problemas terrenales. Sin embargo, lo que Francisco no consideró fue que, en cada vida, en cada forma de ser, existen dificultades inherentes. Ninguna existencia está exenta de retos. Para las águilas, la supervivencia depende de la capacidad de cazar, evitar depredadores y resistir los elementos naturales. Lo que Francisco pensaba que sería una vida de libertad y placer, rápidamente se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia. A través de este cambio de perspectiva, la historia nos muestra que la vida de cada ser, por majestuosa o ideal que parezca desde fuera, está marcada por desafíos que son intrínsecos a su propia naturaleza. A lo largo de la historia, Francisco busca una solución externa a su insatisfacción interna. En lugar de enfrentarse a sus propios sentimientos de descontento, opta por escapar. Esta tendencia humana de buscar cambios externos, en el trabajo, en las relaciones, en el lugar donde vivimos o incluso en quienes somos, refleja una falta de autoconocimiento. Francisco nunca se detuvo a reflexionar profundamente sobre las causas reales de su insatisfacción. Su deseo de ser un águila fue una respuesta superficial a una inquietud mucho más profunda, la de no sentirse en paz consigo mismo. La lección aquí es clara: cambiar nuestras circunstancias externas rara vez resuelve los problemas internos. El verdadero cambio, la verdadera paz, proviene del interior. Es necesario que las personas se tomen el tiempo para conocerse a sí mismas, para entender sus miedos, deseos y limitaciones. Francisco, en su apresurado deseo de convertirse en otro ser, perdió la oportunidad de trabajar en su propio desarrollo personal, en su capacidad de encontrar significado y satisfacción en su vida humana. Otro aspecto fundamental de la historia es la desconexión que Francisco experimentó con su identidad humana. En su deseo de ser un águila, rechazó todo lo que lo hacía humano: sus relaciones, sus responsabilidades, sus emociones. Al convertirse en un águila, perdió todo eso, pero también perdió algo mucho más importante: la capacidad de sanar, de crecer y de aprender de sus errores. Como ser humano, tenía acceso a herramientas emocionales y psicológicas que le permitían procesar el dolor, aprender de las dificultades y buscar apoyo en los demás. Como águila, estaba solo, enfrentándose a un mundo salvaje donde el instinto de supervivencia reemplazaba cualquier posibilidad de desarrollo personal. La desconexión de Francisco con su propia humanidad lo llevó a su eventual caída. En su forma de águila, carecía de los recursos internos que le habrían permitido enfrentar los desafíos de la vida con mayor resiliencia. Aquí, la historia nos muestra que, al rechazar nuestra identidad y nuestras experiencias, nos privamos de la oportunidad de crecer y superar los desafíos desde un lugar de autocompasión y fortaleza interior. La moraleja final de la historia radica en la aceptación, no solo de las circunstancias externas, sino de uno mismo. Francisco, al desear ser un águila, rechazó quién era y las circunstancias de su vida. Buscó una forma de escape, pero en lugar de encontrar la libertad, se encontró con una vida aún más difícil y, finalmente, con su propia muerte.
Aceptar quienes somos, con todos nuestros defectos, limitaciones y desafíos, es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender. La aceptación no significa conformarse o no luchar por mejorar, sino abrazar nuestra realidad, trabajar con lo que tenemos y encontrar la paz en el presente. Francisco nunca pudo aceptar su vida tal como era, y eso lo llevó a una búsqueda insaciable de algo mejor, que en última instancia no existía. Al final, la verdadera libertad no está en cambiar lo que somos, sino en aceptar nuestra humanidad con todo lo que eso conlleva. La historia de Francisco nos enseña que, al aceptar nuestras imperfecciones, al conocernos profundamente y al trabajar con lo que tenemos, podemos encontrar una paz que ninguna vida idealizada puede ofrecer. En lugar de huir de nuestros problemas, debemos aprender a enfrentarlos con sabiduría, valentía y, sobre todo, con autocompasión. Gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Espero que las lecciones de Francisco hayan resonado contigo y te hayan hecho reflexionar sobre la importancia de aceptarnos tal como somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. A veces, buscamos soluciones rápidas o fantasiosas para escapar de nuestros problemas, pero al final, lo que realmente necesitamos es mirar hacia adentro y encontrar paz en nuestro propio ser. Si esta historia te ha dejado pensando, te ha inspirado o simplemente te ha hecho pasar un buen rato, te agradeceríamos mucho si nos regalas un like. Con un simple clic, nos ayudas a seguir creando contenido como este y a llegar a más personas que, como tú, están buscando una dosis de reflexión o aprendizaje en su día. Además, si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar esta historia, no dudes en compartir este video con ellos. A veces, lo que alguien necesita para cambiar su perspectiva o superar un momento difícil es una historia que le hable directamente al corazón, y tal vez esta sea esa historia para ellos. Finalmente, quiero agradecerte nuevamente por tu tiempo, por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. Espero que lo que hayas escuchado aquí te acompañe en tu vida diaria y te anime a ver cada desafío como una oportunidad de crecimiento. Te envío un abrazo muy fuerte, saludos y bendiciones para ti y todos tus seres queridos. Nos vemos en la próxima historia.